Eso es lo que los médicos le dicen a la mamá o al papá. Sus recursos o lo que ellos pueden mirar. Pero, más sin embargo, cuando me dijeron que ya había nacido, que nació sanito. Nació sanito. Amén. Nació sanito. Oramos por nuestra hermana Blanca, le pedimos a Dios que le diera tranquilidad, porque es normal que nos sintamos un poquito incómodos cuando nos dicen algo está pasando en tu cuerpo. ¡Ay, Dios mío! Ya se me llegó mi hora. Y necesitamos que Dios le dé tranquilidad a la persona y la gloria sea para Dios. Que todo salió bien, así es de que cuando te den malas noticias, ponen las manos de Dios, dile Dios. Los médicos eso dicen, pero ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Alabamos al santo nombre de Dios. Es un día muy precioso en el cual venimos a adorar y alabar el santo nombre de Dios. Estoy tratando de mirar por aquí por allá que no se nos vaya a pasar a una familia. No sé si Mario sea la primera vez que está entre nosotros o es la segunda vez. Mario y Cristina, ¿ya es la segunda vez? No, la tercera. ¿Cómo? Le damos la bienvenida a Mario y a Cristina. Le damos la bienvenida. Alabamos al santo nombre de Dios. Alabamos al santo nombre de Dios. Nos sentimos muy honrados por su presencia. Mi hermano Josué y mi hermana Mari ya nos han visitado en otras ocasiones. Pero también que se encuentra entre nosotros, que va y viene. La bendición de poder ir para nuestro México y regresar. La mamá de nuestro hermano Héctor. No, mi hermano Héctor con una sonrisota así de oreja a oreja. Es que están sus papás y su mamá por acá. Y le damos la bienvenida a nuestra hermana. Le damos la bienvenida. Cada vez que ellos viajan para acá, para California, siempre vienen a la iglesia a alabar y bendecir el santo nombre de Dios. Y nos sentimos muy honrados con su presencia, de que tomen el tiempo para venir a alabar y bendecir el santo nombre de Dios. Vamos a darle la parte al predicador de esta noche para que así aprovechemos el tiempo, porque aquí el tiempo nos traiciona. Aquí el tiempo se nos va, ya andamos apagándole las luces para que nos vayamos a la casa y no queremos que se nos asusten. Mi hermano Josué, por favor, véngase para acá, mi hermano Josué. Alabado sea el santo nombre de Dios. Los adolescentes y jóvenes se van por allá con Noemí y con Aarón, y no sé si hay más que les ayude por allá con los niños. Nos falta a la hermana Juanita, que es la que está trabajando. Mi hermana Sonia trabaja también con los niños. Ahí por favor, si me le echan la mano a Aarón, mi hermano Ujiero, el hermano que esté por allá en la puerta, no deje de echar el ojito de chicharo por allá para afuera. Que nadie ande por allá para afuera porque ya es noche, está oscuro. Y acuérdense que hay muchos espacios oscuros, está muy grande este edificio y hay muchas áreas muy oscuras. Y en veces nuestros hijos por curiosidad se van por ahí. Y no es bueno, hay que tener cuidado con todos nuestros hijos. Alabado sea el santo nombre de Dios. Nos da mucho gusto que esté nuestro hermano Josué por acá. Me está diciendo que apenas tiene 40 años. Le digo, no, hombre, eso quisiera tener yo. Hermano José. Dios los bendiga, hermanos. Me siento contento de estar aquí en casa, amén. Me siento en casa, no me siento invitado. De poder ver a gente que ya por algunos años nos conocemos, amén. Y que no solamente somos hermanos en Cristo, sino que hemos fundado una amistad, amén. Y que el Señor nos ha permitido seguir adelante en el camino del Señor, aunque a veces ya estamos en otra ciudad sirviendo al Señor, pero estamos aquí también, amén. Y platicaba con el pastor Andrés y hace unos días me mandó una fotografía de cuando él y yo nos conocimos. Somos de Ciudad Juárez los dos y cuando gusta ir para México, pues ahí está Ciudad Juárez, le queda de paso. Y ya van siendo 20 años, hermanos, de esa fotografía. Y decía, wow, mi hermano Andrés sigue igualito. Y a mí el tiempo ha hecho mella en mí. No sé por qué, pero yo lo veo igualito al hermano. Gracias, hermano. Y ahorita que llegamos y ve, es cumpleaños del pastor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ellos? Amén. Amén. Gloria a Dios.
La Escritura nos dice que debemos dar honor a quien honor merece. Amén. Sí, amén. Y el tener un pastor que esté al pendiente de nosotros, hermanos, es algo importante. Alguien que está al pendiente, que nos cuida, que da el alimento a su tiempo. Eso es lindo. Amén. Amén. Y sin más preámbulos, hermanos, mi esposa me acompaña. Amén. Ya nos presentó el hermano. Y Mario, Cristina también vienen con nosotros hoy, la niña. Amén. Y por la misericordia de Dios, pues estamos aquí, hermanos. Amén. Seguimos pastoreando por la misericordia de Dios allá en Findlay, California. Se llama, está casi a 2 horas de aquí. Solo se va por puro 29 Norte y va a llegar ahí. Así nada más. Amén. Y los que han ido, nuestro hermano Lucía ha estado compartiendo con nosotros. El pastor Matías ha estado compartiendo también allá con nosotros, amén, y ha sido de bendición para nosotros. Nuestro hermano Andrés ha estado compartiendo con nosotros allá también, amén. Le voy a pedir que abra su Biblia, hermanos, en Mateo 24. Quiero que sepa que no voy a hablarle de la escatología el día de hoy, ahí en Mateo 24, pero quiero traer una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, de algo, hermanos, que de un pesar que hace un tiempo ha estado haciendo peso, carga en mi corazón, hermanos, que como pastor estoy enseñando a la iglesia, guiado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, a que tenemos que escudriñar la palabra de Dios y que todo lo que escuchemos detrás de un púlpito sea congruente con la palabra de Dios y no nada más porque se me ocurrió y creo que así es. No. Que sea congruente con la palabra de Dios. Amén. Y conforme vayamos compartiendo esto se va a dar cuenta por qué, hermano. Amén. Mateo 24, ¿lo tiene? Amén. El versículo 24. Dice la palabra del Señor: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vaya conmigo al versículo 4 y 5 de ahí mismo de Mateo, del capítulo 24, hermanos. Y dice Jesús, vea la importancia, hermanos, de esto para Jesús. Y les dice, versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad. Y ese mirad, hermanos, es un verbo que está diciendo, estén atentos, abran los ojos, mirad que nadie os engañe. Y da la razón aquí, dice, porque vendrán algunos, ¿dice algunos? Dice, vendrán muchos en mi nombre. Y esa palabra, hermanos, muchos, asusta. Y la vuelve a repetir y dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y otra vez, a muchos engañarán. Amén. El versículo 24, que la última frase dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Oramos, hermanos. Dios, hemos leído tu palabra, pero ocupamos, Señor, que tú hables a nuestra vida. Tú conoces, Dios, la carga que ha estado hoy, hace un tiempo en mi corazón en este tema, de que la verdad sea predicada, de que tu palabra sea predicada, Dios. Y en esta noche te pido que seas tú quien hable a tu pueblo, Dios, a través de tu palabra, que ninguna palabra equivocada, Señor, salga de mis labios, sino la que sea necesaria para el crecimiento de tu pueblo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Gracias, mi hermano. Le voy a hacer algunas preguntas, hermano. ¿Usted cree que sea posible engañar a los hijos de Dios con señales y prodigios? Sí. Pueden dar respuestas, hermanos, ¿eh? Sí. Claro que sí. Porque es algo que se está viendo en una manera
en una manera exagerada, en una manera loca, hermanos, que se está viendo dentro del pueblo del Señor. Y el pueblo de Dios puede ser engañado. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo podría usted identificar a un falso maestro? Porque Jesús nos está diciendo, engañarán a muchos, vendrán muchos, engañarán a muchos, y si fuere posible, aún a los escogidos. Y nosotros, hermanos, somos parte de los escogidos y podemos ser fácilmente engañados si nosotros no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Amén. Es la única guía que nosotros tenemos, hermanos, para no ser engañados. ¿Sabe cuál es la estrategia más poderosa del enemigo? Es que que el cristiano no lea la palabra de Dios, porque el enemigo sabe que si usted y yo leemos la palabra, vamos a tener armas para poder derrotar al enemigo. Amén. Amén. Así es. Vamos a poder tener las armas. Pero si nosotros, hermanos, no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, no vamos a poder hacer frente a las cosas que vengan a nuestra vida, a las tentaciones, a los dardos de fuego del maligno, a las pruebas, a las situaciones difíciles en nuestra vida. No vamos a poder salir adelante ni vencerlo, porque nos va a vencer el enemigo a través de las situaciones. Sí. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La gente nomás dice, oh no, el diablo va a huir de vosotros, pero para que eso ocurra, hermanos, nosotros necesitamos estar sometidos a Dios y a su palabra para que eso suceda. Amén. No podemos usar de palabras, de palabritas como no quiero que me malinterpreten, hermano, pero cuando ocurre algo como un fetiche de decir la sangre de Cristo y algo va a ocurrir, no, hermanos, porque no va a ocurrir. Porque la sangre de Cristo no es un escapulario, hermanos. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados. Así es. ¿Me explico, hermanos? Amén. Pero la única forma en que nosotros podemos detectar a los falsos maestros es a través de la palabra de Dios. Si en nuestros corazones, hermanos, no está la palabra de Dios, déjeme decirle que vamos a ser engañados. Y eso es lo que le estaba preocupando a Jesús aquí en este momento. Dice, porque se levantarán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y lo estamos viendo, hermanos, por muchos lados. Y vemos tantas cosas, hermanos, que uno las ve y dan risa. Pero da un celo, hermanos. No sé usted, pero a mí me da un celo el ver predicadores que quieren hacer alardes de poder, como que son superiores, que por el hecho de, no sé, de que tal vez hablan lenguas y que empujan a la gente y se cae, y hacen tantas cosas, hermanos, los mojan con manguera y la gente se deja llevar por eso y creen que eso es la palabra, que eso es la unción de Dios, que es el poder de Dios, y eso está muy alejado de la realidad, hermanos. Demasiado alejado de la realidad. Porque en la Escritura jamás vemos de que los apóstoles le ponían la mano sobre alguien y tenían que caerse. Los padres de la iglesia, los historiadores jamás, hermanos, jamás hablaron tocante eso. Lo que hablaban era la doctrina de los apóstoles, que era el fundamento que Jesucristo había puesto. Eso es lo que enseñaban, hermanos. Pero si nosotros no nos ponemos abrimos nuestros ojos a tanta falsa enseñanza y doctrina, hermanos, que está ocurriendo hoy en día, nosotros podemos ser arrastrados. Bendito Dios que estamos en un lugar, que están en un lugar donde se predica la sana doctrina, donde se predica la palabra de Dios. Bendigo a Dios, el hermano Andrés fue mi maestro en la escuela dominical cuando recién llegamos. Fue un hombre que siempre hablando con la palabra de Dios. Nuestro hermano Lucillo, la vez que yo como maestro también en la escuela dominical, basado en la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que ver, que en realidad suceda. Había algo, hermanos, en el apóstol Pablo. Usted sabe por qué el apóstol Pablo escribió tantas cartas, hermanos, a las iglesias. Se ha hecho esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo escribió tantas cartas? Si el libro de los Hebreos, hermanos,
la escribió Pablo, fueron 14 cartas que él escribió a las iglesias. Según los historiadores, hermanos, a los corintios fueron 4, nada más que 2 se perdieron, solo por eso tenemos 2. Pero usted sabe por qué, hermano, porque en el apóstol Pablo, hermanos, él decía, aún sufro dolores de parto por vosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque necesito que estén arraigados y cimentados en la palabra de Dios. Amén. De tal manera que les dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, estoy asombrado, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio de Jesucristo que yo les enseñé. Santo eres tú, Señor. Y de tal manera que les dice, miren, estoy tan seguro de lo que les he enseñado del evangelio de Jesucristo, que si aún nosotros mismos o un ángel del cielo les trae un evangelio diferente, sea maldito. Alabanza. Él mismo, hermano, se estaba poniendo en ese lugar, porque él estaba seguro que la palabra que había llevado era verdadera. Amén. Era una palabra real, hermanos. Por eso en las cartas pastorales, cuando le escribe a Timoteo, primero y segunda de Timoteo y Tito, en esas cartas le está diciendo que seas un predicador fiel de la palabra, tal y como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada, hermanos. Pablo había un temor en él, hermanos, de que usted cree que las falsas enseñanzas y herejías son recientes. No, hermanos. Esas han sido toda la vida. Desde que Jesús ya estaban esas falsas enseñanzas. Por eso Jesús le está diciendo, vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Porque todo eso, hermano, es real. Eso es real, hermano. Las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas son reales. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, en 2 Timoteo 4 le dice, porque habrá maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice, y habrá gente que apartará de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Dice, pero tú sé sobrio. O sea, está en tus 5 sentidos. Tú tienes que permanecer en tus 5 sentidos para que puedas. Timoteo, hermanos, era un pastor en Éfeso, era un pastor joven que sabía que tenía que enseñarle a la iglesia lo que le dijo, lo que viste y oíste y recibiste de mí, eso habla a la iglesia. Gloria a Dios. Eso es lo que tenía que hacer. Y le dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es eso, hermano? De que no van a soportar, de que el pastor le diga, hermano, está equivocado en lo que está haciendo. Pero a mí me dijeron que yo era libre, sí es libre en Cristo, pero no para hacer lo que usted quiera. Si está haciendo algo equivocado, hermano, conforme a la palabra, Dios tiene que hablarnos a través de su palabra para que enderecemos el camino. Amén. Pero ahora la gente no quiere escuchar eso porque no me conviene ahora. Voy a agarrar mi familia, mi cosa y me voy para otro lado. Ok, lo único que va a pasar es que se va a ir desviando de iglesia en iglesia y el último va a acabar en ninguna iglesia. Santo es. Amén. Bendito. ¿Sabe por qué, hermano? Dice Salomón, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Si yo le amo a usted, si su pastor le ama a usted, él le va a llamar la atención, pero también si está haciendo las cosas bien, el pastor se va a arrimar y le va a decir, hermano, le felicito, está haciendo las cosas como debe de hacerlas. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, estaba preocupado. Vayan conmigo, hermanos, al libro de los Hechos, capítulo 20. Hay poquito más adelantito donde estamos. Déjame ver si vino en la mía, Hechos 20, 29 y 30, hermano. No estoy enojado ni estoy regañando, solamente, hermanos, que necesitamos despertar, ver dónde estamos parados. Amén. ¿Dónde es que estamos parados?
no por lo que enseña el pastor, sino por lo que porque el pastor es imposible que en una hora de enseñanza le enseñe todo lo que usted tiene que hacer en su vida, en su día. Necesitamos nosotros ir a la palabra de Dios y tener una comunión íntima con Dios para poder ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Versículo 29 y 30, hermanos. Fíjense, hermanos, la desesperación de Pablo, hermanos. Dice, porque yo sé, capítulo 20, 29, versículo 29 y 30, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice? Lobos rapaces. Dice, vea eso, hermano. Yo no sé si cuando usted lee la palabra de Dios la lee con cuidado, prestando atención a lo que Dios nos ha dejado en su palabra, que dice, y que no perdonarán al rebaño. Y ahí entramos usted y yo, hermanos. Así es. Dice el verso 30. Y aquí, hermanos, es donde debemos de prestar más atención. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se fija la urgencia de Pablo, hermanos? ¿Se fija por qué el apóstol Pablo estaba tan afanado porque la iglesia del Señor estuviera bien cimentada en lo que había sido enseñado por el Señor Jesucristo, en lo que Jesucristo le había mostrado aún a él mismo en persona, de tal manera que Pablo dice, yo el último de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, a mí el Señor Jesucristo se me apareció en el camino y me preparó, me enseñó, y dice, yo no fui enseñado por hombre alguno, yo fui enseñado por el Señor Jesucristo mismo, y esa palabra es la que yo les he ido predicando desde el primer momento que estuve entre vosotros, la palabra del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, jamás anduvo haciendo alardes de poder y hagan esto y hagan aquello y ustedes verán que van a recibir la unción. No, de tal manera que Pedro dice, hermanos, la unción que vosotros recibisteis es la unción del Santo. Hermanos, nadie puede venir a decirle, yo tengo más unción que ti porque soy el pastor, porque soy el ungido, soy el enviado. Yo tengo más unción que ti. No, en ninguna manera. Porque el mismo Espíritu Santo que mora en un pastor mora en usted, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y la unción no es algo, es alguien. Y ese es Dios mismo morando en nosotros. Que Jesús dijo, voy a enviar al Consolador y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero de ahí, hermanos, depende de nosotros si aprendemos a escuchar o no la voz de Dios. La voz de aquel que mora en nosotros, que es su Espíritu Santo, hermanos. Ahí hay algo, hermanos, bien importante que tenemos que abrir nuestros ojos, porque hay una línea, hermanos, bien tenue, bien que apenas se alcanza a ver entre discernir la voz de Dios, mi voz y la voz del enemigo. Usted sabe la gran cantidad de falsos maestros que se han levantado. Dios me dijo, y Dios me dijo que hiciera esto, y Dios me dijo, y yo soy el apóstol fulano, y yo declaro y decreto esto. Esa es basura del diablo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que nosotros queremos decretar o declarar, estamos quitando la autoridad de Dios. Le estamos diciendo al Señor, Señor, lo que tú dices, tu soberanía no me importa, lo que yo digo, lo que yo creo, y eso tiene que ser. Es lo que están enseñando, hermanos. Yo no tengo por qué decretar algo, no. Santiago dice, más bien deberías decir, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, lo que pidierais al Padre en mi nombre. No te está diciendo, tú puedes gritar y revolcarte y declarar y decretar. No, está diciendo, mi nombre es la autoridad. Allí eso es lo importante, hermanos. Se fija
la necesidad del apóstol Pablo de predicar la palabra de Dios, la verdad de Jesucristo, hermanos. Mire, y para terminar, yo sé que, ¿cuántos tienen hambre? Amén. Amén. Hambre de amor. Santo eres tú. Gracias por tu amor. ¿Cuánto tiempo, no tiene que contestar, hermano, pero cuánto tiempo le dedica a la palabra de Dios usted en su vida? No aquí, porque todos venimos aquí, podemos abrir la palabra de Dios. Todos podemos venir a abrirla y sí, hermano, yo la leo y 2 minutos en lo que se lee aquí y es todo. No tiene que contestarme, pero eso llévenlo en su corazón. Amén. Amén. Alabado sea tu nombre. Te alabamos. Te bendecimos. Pero hermanos. Hermanos, los pastores y ministros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios por velar por el pueblo. Y aún eso a Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, estaba al pendiente de ello. Ahí en ese mismo capítulo, hermanos, donde estamos, vaya al versículo 27 y 28. Fíjese cómo le habla el apóstol Pablo, hermanos, a los Corintios, cómo le habla a la iglesia. Amén. Dice, versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, de la palabra de Dios, hermanos. No he rehusado hablarles así la palabra, así tal como el Señor Jesucristo me la enseñó. Yo se las he enseñado. Y dice el versículo 28, y aquí es donde nos habla a los líderes, a los pastores, a los ministros. Fíjense lo que dice, hermanos. Por tanto, mirad por vosotros. Usted y yo, los ministros, tenemos una responsabilidad, hermanos, primaria, que es mirar por nosotros mismos. Si usted no mira por usted mismo, pastor, ministros, si no vemos por nosotros mismos de nuestra espiritualidad, de nuestra relación con Dios, qué es lo que le vamos a mostrar a la iglesia, qué es lo que le vamos a traer a la iglesia. Porque Jesús nos acaba de decir, hermanos, que se levantarán muchos en mi nombre y muchos vienen en el nombre de Jesús haciendo milagros y profecías y esto y aquello. Pero en realidad, ¿serán ministros de Jesucristo? Serán ministros, hermano, pero predican la Biblia. Sí, hermanos, un 70% de lo que predican es la Biblia, pero el otro 30% es donde enseñan las falacias. Es donde enseñan las mentiras de Satanás. Pero como están tocando la palabra de Dios, sí tocó la Biblia. Pero en realidad es lo que Dios está diciendo en su palabra. Por eso dice, mirad por vosotros mismos. Amén. Y enseguida dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, o sea, pastores, maestros. Amén. Y dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea que la iglesia no es ni suya, ni mía. La iglesia es de Cristo y nosotros debemos de estar listos para predicarle y enseñarle a la iglesia la verdad de la palabra de Dios. Amén. Hay una gran responsabilidad para que nosotros como ministros prediquemos la palabra de Dios, hermanos, pero también usted como miembro, como iglesia de Jesucristo, estar listo a ver si es cierto que lo que se me está enseñando es real, es verdad, que es una verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hay tanta basura que se enseña hoy. El otro día miraba un video de un hombre supuesto ministro, tomaba agua y se la escupía a la gente en la cara, hermanos.
¿Y sabe cuál era la reacción de la gente? Para la gente era, ¡ay, gloria a Dios! Esto es bendición. Eso no es bendición, hermano. Eso es algo que el enemigo está metiendo para que la iglesia sea desviada de la verdad. Así es. Alabado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Santo eres tú, Señor. Bendito eres tú. Perdón, hermano. Hombres golpeando a los hermanos. Bendito sea. Golpeando a los hermanos. Un hombre agarró a una mujer que estaba ahí hincada y que estaba enferma de cáncer. Le dio una patada en su ojo, hermanos, porque ahí iba a ir su sanidad. El pastor, el líder, permitiendo todo eso, hermanos. Alabado sea tu nombre. ¿Se fija hasta dónde llegan las falsas enseñanzas? Y usted dice, de verdad, sí, hermanos, eso es una realidad que está ocurriendo en el pueblo del Señor, porque a muchos se engañarán y aún los escogidos están siendo engañados. ¿Y sabe qué? Porque en parte es más culpa del pueblo que del líder. Así, ¿por qué, hermano? Sí, porque usted y yo estamos obligados a escudriñar la palabra. Amén. Bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Porque si usted ve a su hijo cuando está chiquito, que ve que va corriendo y se va a caer, usted corre y lo agarra por amor, para evitarle esa caída. ¿Cierto? Amén. Entonces yo por amor tengo que estar dispuesto a escudriñar la palabra de Dios y poder compartir la verdadera palabra de Dios. Amén. Hermanos, la iglesia tiene una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Mi alma te alaba. San Juan 5:39, ¿qué es lo que dice, hermanos? Es un verso bien conocido. Es algo que dijo Jesús, dice, escudriñad las escrituras. ¿Qué dice? ¿Escudriñad qué? Las escrituras. Otro profeta dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. Alabado sea tu nombre. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cuántos han leído ese verso completo, hermanos? Porque nosotros siempre repetimos eso, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Se los voy a dejar de tarea, pero léalo, hermanos. Léalo. No le voy a, usted, ahora ahí tenemos la facilidad. Google, así, mire. Pero léalo. Y espero que el Espíritu Santo de Dios le hable, hermanos, a través de él. El día que yo lo leí, hermanos, completo, yo lloré delante de Dios y le dije, Señor, perdóname. Y nunca permitas que tal cosa suceda en mi vida. Léalo, hermanos. Léalo, por favor. Hermanos, ¿cuántos se acuerdan cuando Israel... Oh, y ahora sí ya voy a terminar. Dijeron que cuando un pastor diga ya va a terminar, pues le falta un poquito más. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, hermanos? Llegó el momento en que Dios le dice a Moisés, mira, junta a la gente alrededor del monte y que nadie pase de esta línea, solo vas a subir tú y tales personas van a subir aquí y yo voy a hablar ahí. Y yo le voy a hablar al pueblo. Dile al pueblo que se santifique. Dice, ni aún una bestia llegará, se llegará al monte porque será apedreada, pasada con barro. Así es. ¿Lo ha leído eso, hermanos? Amén. Cuando eso sucedió, dice la escritura que había voces
y truenos y relámpagos. Y el pueblo, hermanos, ¿cómo cree que estaba el pueblo? Estaban, creo, puedo yo ver, hermanos, que estaban titiritando de temor. Porque aún Moisés mismo dijo, estoy espantado y temblando. ¿A qué voy con esto, hermanos? Porque cuando ocurre eso, el pueblo le habla a Moisés y le dice, you know what? Preferimos que tú hables con Dios y nos traigas tú la palabra. Así es. Y eso, hermanos, precisamente eso es el mal que está ocurriendo hoy en día en medio de la iglesia del Señor. Porque me es más fácil a mí como miembro estar ahí sentado y esperar que mi pastor me enseñe a yo escudriñar la palabra de Dios. Santo eres tú. Bendito eres tú. Santo eres tú. Hermanos, Dios no quiere solo hablarle a su pastor. Dios quiere hablarle a usted. A través de su palabra quiere hablarle a usted. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere hablarle a usted, a usted, a usted. Pero si usted no lee la palabra de Dios, Dios no le va a hablar jamás, hermanos. Solo van a ser unas chispitas que venga aquí el día que tienen la enseñanza y el día que está la predicación, pero va a ser todo, hermanos. Nada más. El apóstol Pablo, hermanos, por así decirlo, le aplaudió a una iglesia. Le ovacionó, les dijo, bravo, los felicito. ¿Sabe por qué, hermanos? En Hechos 17:11, cuando el apóstol Pablo llegó a Berea, cuando él empezó a predicar la palabra de Dios, empezó, y miren, esto es el camino, Jesús dijo esto y enseñó aquello, y la palabra de Dios esto. Pero ¿sabe cuál fue la reacción de los hermanos de Berea? Tanto que Pablo dice, y estos fueron más nobles, los hermanos de Berea. Porque le dijeron, Pablo, wait a minute, espérate ahí. Ahorita nos sigues platicando, pero necesitamos investigar en la palabra de Dios si es cierto lo que tú nos estás diciendo. Santo eres tú. Yo estoy orillando a los hermanos de allá de la iglesia de Betel a que hagan eso, hermanos. A que hagan eso, a que hagan preguntas, no porque tenga la respuesta para todo, no, Dios me libre de pensar así, pero los estoy orillando a que vayan a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es, hermanos, cuál es uno de sus objetivos? Porque el mayor objetivo de estar aquí es adorar a Dios. Amén. Pero ¿cuál es otro objetivo de estar aquí aprendiendo y recibiendo de Dios? Sí, usted me dice, para un crecimiento, buena respuesta. Pero yo tengo que adquirir y recibir el conocimiento, hermanos, de Dios y aprender más de Dios y saber más de Dios. Porque hay mucha necesidad allá afuera. Así es, amén. Si usted viene y solo se llena y nunca comparte de lo que está allá, no va a ocurrir absolutamente nada, hermanos. ¿Por qué? Porque el verdadero avivamiento no está en hablar en lenguas, en traer sanidades o hacer esto. No, el verdadero avivamiento es cuando las almas están siendo salvadas, las almas están siendo cambiadas y transformadas y están llegando a los pies de Jesucristo. Ese es el verdadero avivamiento. Amén, gloria a Dios, así es. No va a ser el momento que yo no estoy diciendo ni estoy en contra de los dones del Espíritu, no, hermano, no me malinterprete, no. Lo que le estoy diciendo es que, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, dice que se haga decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Amén, gloria a Dios, así es. Que vayamos conforme a la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, llévese eso en su corazón. Tenemos una gran responsabilidad de escudriñar las Escrituras.
escudriñarla, de ver si en verdad lo que se me está enseñando, lo que me están diciendo es una verdad. Hace un tiempo fue un pastor a predicar ahí muy amado, el pastor Jorge Cruz, no sé cuántos lo conozcan, de ahí de Santa Rosa, pero le dije, pastor, yo necesito ver si la iglesia está aprendiendo y está reteniendo lo que está enseñando, necesito ponerles una trampa. Necesito que haga esto y esto. Y yo me salí, hermano, mi esposa y yo nos salimos de la iglesia, del santuario. Cuando el hermano comenzó a hablar lo que yo le pedí que hiciera, la gente le dijo, no. Dije, good. Entonces estamos recibiendo y reteniendo lo que se está enseñando. Porque yo aquí no quiero en mi iglesia que venga y se enseñe una doctrina o una falsa doctrina o enseñanza. No lo quiero, hermano, yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque tenemos la guía infalible que no se equivoca para poder nosotros predicar y recibir la verdad. Amén. La verdad de Jesucristo. Amén. Hermanos, el Señor me los bendiga. Amén. ¿Oramos? Sí, Padre. Dime, Dios. Dios, una vez más, gracias por tu palabra. Porque tú nos hablas a través de ella, porque podemos ver y entender, Señor, que hay una urgencia en ella. Cuando entendemos, Señor, a través de ella que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Está pronto, Señor, para recoger a tu pueblo, para venir por tu pueblo, Dios. Pero en medio de tanta cosa que se está levantando hoy, Señor, en estos días, necesitamos ser guiados por tu palabra.